revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, hoy es 20 de mayo y nos encontramos en el Sábado del Libro presentando un título muy novedoso de una investigadora que ha dedicado parte de su obra a la figura de José Martí. Se trata de la investigadora Mayra Beatriz Martínez, quien nos presentará hoy Ser hombre en Martí, un título que estoy seguro que va a generar muchas polémicas y muchas personas que después de esta presentación van a querer tenerlo. Pero tenemos aquí a la autora, que le damos la bienvenida en este Sábado del Libro. Gracias. ¿Y por qué Ser hombre en Martí? Es decir, ¿qué te llevó a un título que estoy seguro que va a tener defensores y detractores? Ya yo me lo leí y lo disfruté muchísimo. Bueno, el problema es el tema del libro en sí. Yo antes había hecho investigaciones sobre las feminidades en Martí, que es un asunto un poco más tratado. Pero evidentemente era necesario estudiar la contrapartida, es decir, en toda su complejidad, lo que pudiéramos nosotros estudiar ahora, porque no quiere decir que Martí tuviera esa óptica, lo que pudiéramos estudiar ahora como estudio de género. En realidad es un ensayo axiológico donde se analizan las distintas propuestas de masculinidades que hace Martí acorde a los contextos, acorde a sus propósitos estratégicos, a sus objetivos y además a sus presuntos lectores, y por lo tanto lleva una evolución en el tiempo. Son modelos que él mismo nombra en sus textos para la publicación como sincero, el héroe, el hombre natural, es decir, hay toda una serie, una tipología de hombres que él incluso califica con nombres propios y otros que se dejan entrever en el resto de su obra. Yo estoy seguro que va a generar polémica porque fuiste muy osada. José Martí es nuestro héroe nacional y para ciertos sectores está sacralizado, es decir, hablar de temas como la diversidad sexual, sí, porque tú estás hablando quizás los temas más generales que aborda el libro sobre las masculinidades, pero tú abordas las particularidades de este libro, las interrogantes que me hicieron a mí leerlo de una tirada y que me generaron búsqueda de otras lecturas. Hay un Martí contemporáneo, es decir, este Martí del siglo XXI, en este pensamiento. No es el objetivo tuyo, porque tú estás diciendo que descontextualizarlo sería quitarle la esencia. ¿Cómo puedes llevar este pensamiento que pareciera tan del siglo XXI en un hombre del siglo XIX? Bueno, primero hay que decir que Martí nunca abandona una perspectiva heteronormativa. Pero a esos patrones, que eran tres fundamentales de su época, el tradicional, ancestral, el que ha dado en llamarse sujeto ciudadano, que es el de las nuevas repúblicas, que conlleva otros valores un poco más avanzados, y el moderno que ya conocen en Estados Unidos, todos esos son patrones patriarcales. Exacto. Sin embargo, él sobre eso monta los nuevos valores que él le atribuye. ¿Y por qué es de interés el libro en la actualidad? Porque a él crea una especie de porosidad entre los patrones de feminidad y de masculinidad, atribuyéndole a los hombres la posibilidad de asumir valores, conductas, sentimientos propios de la feminidad tradicional. Y en esa medida, pues, actualmente es útil, pero verlos en su contexto, como yo decía, porque no siempre encontramos esos valores. Entre esos valores están sorpresivamente el pudor, el ser para otros, el sacrificio, pero el sacrificio, incluso en su propia actuación personal, que es una parte importante que yo le dedico en el libro, la autoconstrucción de su imagen, él echa a ver esos nuevos valores, como por ejemplo en el Ismaelío, que es un poemario donde no solo hay una revolución literaria, sino una revolución desde el punto de vista, porque es un hombre que se presenta maternal, no paternal a la manera de la época, sino maternal, un hombre sentidor más que razonador. Entonces, asimismo, por ejemplo, él abandona por sus labores políticas
él abandona desde muy joven su carácter de proveedor de su familia. Ese es uno de los grandes conflictos que tiene en lo personal y eso se refleja sobre todo en su obra privada, en sus cartas, en sus cuadernos de viaje, que son muy elocuentes. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, temas tan contemporáneos como la paternidad, la monogamia, es decir, que tú la abordas con una forma bien precisa y pones los textos que todos hemos leído constantemente, de Mi Reyesuelo, toda la obra de Martí, de momento te da la provocación de releerla y verlo con este visor de género, que para nada es ofensivo, sino al revés. Te da una visión que antes no podíamos tener y rompe un poco con la imagen esa romántica, épica, pero intocable. Así que lo convierte no en un ser humano, sino en un héroe que tú no puedes nunca acceder. Nunca mejor el libro de Ser Hombre, ¿no? Porque se trata del ser humano. Para nada, porque quizás las personas se puedan confundir que es el concepto de hombre tradicional, no es el hombre como categoría general, es decir, que lo relaciona con el ser humano. ¿De dónde te viene esa inspiración? Pues te voy a decir que es el primer texto que me leo de Martí, con ese enfoque de género de verdad, de una persona que lo ha tejido por cada una de las temáticas. Es decir, el libro casi te deja sin ningún tipo de abordaje de las masculinidades como las estamos tratando. Precisamente porque es un resultado de mis enfoques sobre las feminidades. Es decir, si tú abordas las feminidades durante un tiempo, como lo hice yo, y tengo un libro inédito sobre eso todavía, no te queda otra que ver cómo él aborda la masculinidad porque se complementan. Entonces, de ahí viene el interés por el tema que se desarrolla a partir de esos modelos. Es decir, buscando esos modelos que yo mencionaba, los modelos clásicos, eso que él mismo nombra, buceando un poco en los valores de cada uno y dónde aparecen esos patrones de conducta y dónde resultan operativos con relación, que es lo que trato de probar, con relación a su proyecto emancipador, no político, no solo desde ese punto de vista, sino su proyecto emancipador de ser humano. Hay una parte importante del libro que se dedica justamente a abordar cómo él evalúa o presenta las conductas no heteronormativas en, por ejemplo, autores reconocidos y cómo él, por sobre eso, sin negarlo abiertamente, coloca la obra del ser humano, es decir, Whitman, Oscar Wilde, en fin, hay una serie de autores que eso se ha trabajado en alguna medida, pero yo quisiera pensar que no como lo he hecho yo, pero sí esa cápita sí se ha probado, sí se ha trabajado. Sí, a mí lo que me gusta es que te crean muchas dudas. Es decir, yo cuando me leí el libro y me he leído otros estudiosos que han abordado el tema solamente específico sobre la diversidad sexual, pero tú le añades la masculinidad, que es un abordaje desde otra teoría, y también, por ejemplo, me llama mucho la atención su relación con su madre, con Leonor Pérez, es decir, esa relación, el padre, el hijo de una persona, y el tema de la responsabilidad, que muchas veces en esa mitificación de la figura de Martí casi lo queremos ver perfecto y no vemos los dilemas de cualquier papá en cualquier siglo y de ser hijo. Es decir, la relación de la culpa si abandono a mi familia, que todas son mujeres, y a mi mamá y a mi hijo, estoy incumpliendo con algo que como hombre debo hacer. A mí me gusta mucho, pero tú no das la respuesta, no das la fórmula, sino nos dejas con... Léete y di la interrogante. Sí, el tema es que, mira, quizás uno prioriza esos patrones que tienen que ver con una inserción social del individuo, como los que yo mencionaba. Pero hay, por supuesto, y con una marca autobiográfica muy grande, el abordaje de los papeles en la vida íntima del hombre. El hijo, no solo con la madre, relación con la madre, sino con relación con el padre, que fue muy conflictiva. Es decir, como hijo, como esposo, desde el inicio también fue muy conflictiva, y bueno, como padre, como tú decías. Eso se aborda también, y el tema es que precisamente esos patrones de conducta están más en sus documentos íntimos, en sus anotaciones, en su poesía,
que es muy subjetiva, y entonces es más difícil de concretar una definición, digamos. En definitiva, él no define. Son construcciones en proceso. Si uno lo observa en tiempo, que es como yo lo desarrollo en el tiempo, pues hay un proceso de evolución, de rectificación en esos patrones, acorde a, por supuesto, a sus experiencias personales y a los contextos donde vive, porque fue un viajero impenitente. Y lo otro es la vuelta a valores, a patrones restrictivos tradicionales cuando tiene que referirse a un público que le interesa captar y que tiene esos patrones consensuados, como es el caso de los hombres que quiere atraer a la guerra. Ahí se manifiesta mucho más conservador porque es un propósito estratégico, ¿no? Sin dejar de incluir, porque eso se ve mucho en Patria, de incluir esos nuevos valores en sus discursos, en sus textos de Patria, dirigidos ya a los hombres que él está combinando a la manigua. Entonces, solo nos queda a las personas que nos están mirando buscar el libro Ser hombre en Martí, de Mayra Beatriz Martínez, que está en el circuito de las librerías nuestras. Y nada, abordar un diálogo con la autora por las redes sociales y seguir incrementando. Ya ella está diciendo que va a haber un libro dedicado a las mujeres con esta misma visión de género, y yo creo que eso va a ser muy importante para poder entender de otra forma la obra de nuestro héroe nacional, José Martí. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo sábado del libro. Significa precisamente más cultura y más arte.